Ella me llamó, mi hermana, mientras me quitaba todo. Ella celebró mi caída en silencio. Y esa noche, cuando por fin la confronté, su sonrisa fue la última verdad que perdí. Yo, Lucía, de 34 años, crecí creyendo que la amistad era un pacto. Nuria y yo nos conocimos en la universidad y desde ahí fuimos inseparables, las mismas fiestas, las mismas deudas, la misma mudanza compartida cuando decidí dar el salto a mi propio estudio de diseño. Ella tenía esa mezcla de pragmatismo frío y carisma que abría puertas, yo tenía la obsesión por los detalles y la idea de convertir mi proyecto en algo grande. Nos apoyábamos, nos criticábamos, éramos honestas hasta donde dolía. Cuando empecé a tomar clientes más grandes, Nuria me dijo, yo te cubro. Si te agobian, me llamas y yo hablo. Lo dijo con una sonrisa que entonces me pareció cálida y desinteresada. Le creí. La invité a ser mi socia en pequeñas decisiones, le di acceso a los correos, compartí archivos, la dejé revisar propuestas. En mi cabeza, una socia era más que una empleada, era la persona que me cubría la espalda. El primer rasguño lo noté como una punzada leve, un correo importante que yo juraba haber enviado, marcado como no enviado en mi bandeja, una propuesta que había trabajado por semanas y que apareció en la carpeta de entregas pero con modificaciones que yo no había hecho. Raro, pensé. Hice copias, busqué versiones anteriores, revisé mi ordenador. Todo parecía en orden salvo por pequeñas huellas que indicaban que alguien más había tocado los archivos. No quise confrontarla esa noche, pensé que podía ser un error técnico. A la semana siguiente, la punzada escaló. Un cliente grande, al que habíamos dedicado tanto esfuerzo, me llamó furioso, recibí una propuesta distinta y además apareció una factura con una firma que no es tuya. Mi garganta se cerró. Revisé todo y descubrí algo peor, un PDF recortado con una nota que sugería pagos a cuentas distintas, instrucciones que yo no había autorizado. Llamé a Nuria y su voz fue tan tranquila que casi me calmó. ¿Qué pasó con la propuesta, con la factura?, pregunté. Yo la vi y la ajusté un poco. Tú estabas muy desesperada, Lucy. Yo solo ordené las cosas para que el cliente no se asustara. No toques nada sin avisarme. Relájate, lo arreglé. Además, te conozco, si te enfadas por esto, harías algo peor. Su frase no tenía peso entonces, pero la dejé entrar como si fuera lógica. Me dije que era paranoica, que todo se solucionaría. Lo que ella no podía prever era que ese PDF terminó en manos de alguien que no quería arreglar nada, el director de la agencia con la que competíamos. A los pocos días, comenzaron a circular susurros. Lucía no cuida sus números, es desorganizada, ¿está pagando sus facturas en regla? Mis clientes empezaron a vacilar. Confronté a Nuria una noche en la cocina de mi apartamento. Me mentiste, le dije. Ella me miró con esa mezcla de desprecio y pena que, ahora lo entiendo, solo tienen los que se han convencido de que su dolor legitima su traición. Sí, la ajusté. Y creo que necesitabas aprender a no confiar ciegamente en todo. Además, tú siempre fuiste mejor para las ideas, pero yo soy la que sabe venderlas. ¿Por qué lo hiciste? Porque no quiero que te confíe en todo. Porque me cansé de estar detrás de ti. Porque merezco más. La palabra merecer fue su confesión y su justificación. Me dijo cosas que trataron de colgarse de la verdad y de la rabia, que yo había recibido mejores oportunidades, que mis clientes siempre me preferían a mí, que mi vida parecía encajar mientras la suya era un desastre. Pero cuando le pedí que me devolviera mis archivos, negó haberlos enviado a nadie más. Los ajusté, te lo juro. No los saqué de aquí. Tenía la mirada de alguien que se ha creído sus propias verdades. A partir de ahí, la dinámica cambió, ella empezó a minimizar todo lo que decía y hacía. Estás exagerando, te lo imaginas, no puedes vivir pensando que todos conspiran. Empezó a sembrar dudas en mi entorno. En una reunión con clientes, sonrió y dejó caer, a veces Lucía se obsesiona tanto con los detalles que olvida el panorama. Mi reputación sufrió porque ella tenía la habilidad de decirlo con la cortesía de quien te quiere ayudar. Otros lo interpretaron como consejo, no como puñalada. Mis amigos notaron la tensión.
Renata, mi hermana, me llamó un par de días después. Lucy, ¿estás bien? He visto comentarios y gente preguntando, ¿qué pasó con el pago y la factura? Intenté explicar y me sentí ahogada. Cuando fui a ver a Gao, un amigo que trabaja en contabilidad, me dijo, no sé cómo pasó, pero tu archivo llegó modificado desde una IP conocida. Podría ser tuyo, podría no serlo. Las palabras podría ser abrieron la puerta a todo tipo de interpretaciones. La presión externa fue implacable. Empezaron a llegar mensajes en grupos que nunca pensé que leería, nos contaron que hubo problemas con la entrega, ¿alguien más notó esto? Incluso familiares que antes habían sido neutrales comenzaron a comentar con cuidado. Nuria aparecía siempre como el ángel calmador. Yo le dije a Lucía que controlara las facturas, decía con voz de quien cuida. Es que últimamente anda estresada. Sus mensajes eran conciliadores y, sin embargo, me deslegitimaban. Cuando decidí ir a recursos humanos de una empresa con la que trabajábamos, me sentí lista. Llevé impresiones, versiones antiguas, correos, todo lo que pude. Esperaba que ver la evidencia fuera suficiente. Sin embargo, en la sala hubo más preguntas que certezas. ¿Están las versiones en el servidor? ¿Quién tuvo acceso? ¿Pueden probar manipulación? Alguien preguntó por mi relación con Nuria y, antes de que respondiera, ella dijo con tono grave, yo solo quería que no se arruinara. Ella está muy sensible. Fue el primer deslinde público, su modo de decirlo fue sembrar compasión y, otra vez, quitarme el centro. A partir de allí la historia se volvió de fuego cruzado. Algunos clientes nos dieron un ultimátum, que aclaráramos y que alguien asumiera la responsabilidad. Otros se fueron. La gente empezó a ponerse del lado de la que no hacía olas, la que hablaba poco y parecía razonable. Fue una lección fría sobre cómo la razón muchas veces se alía con la popularidad. Pero yo no me di por vencida. Reuní cada versión, cada correo con metadatos que no cuadraban, cada mensaje donde alguien insinuaba que yo no había sido profesional. Pedí ayuda a mi amigo Gao para rastrear los cambios. Empezó a aparecer un patrón, pequeñas ediciones que quien las había hecho intentó normalizar, cambios sutiles, como un dedo que corrige una coma y que al final transforma la interpretación de un párrafo entero. Empecé a ver la mano de quien había inventado la narrativa, alguien que conocía el tono de mis correos, mis fallas, mis manías. Conocía mis puntos débiles. Fue entonces que encontré un chat archivado en el teléfono de Nuria, un chat que me habían dicho no existía porque Nuria borró cosas por seguridad. Una noche, mientras ella dormía en mi sofá porque estaba cansada de su casa, dejé el teléfono sobre la mesa y, por una tontería, su sesión de mensajería quedó abierta. No es lo más noble que hice, lo sé, pero la curiosidad y la necesidad me llevaron a leer. En ese chat había mensajes que daban por hecho errores que ella había introducido y conversaciones con un nombre que no esperaba, Rodrigo, el director que nos había dejado fuera de una ronda. Rodrigo no solo conversaba con ella, la halagaba, le decía que esa manera de poner a Lucía en su sitio era lo que se necesitaba para limpiar el camino. Cuando la confronté con ese chat, Nuria cambió de táctica. No te lo creas todo, dijo. Rodrigo solo comentaba cosas que le contaste. Además, tú siempre te victimizas. Intenté enseñarle el historial entero. ¿Por qué le hablaste así con él?, pregunté. Porque alguien tiene que hacer las cosas. Él me pidió claridad. No quería que supieras. Su voz tembló por primera vez, no por culpa, sino por miedo. Esa noche me dijo algo que recontextualizó todo y que dolió más que cualquier mentira, siempre pensaste que eras la que lo iba a lograr. Yo lo quise, pero tú tenías brillo. Me resentí. Y cuando apareció la oportunidad, la tomé. No me culpes por querer vivir. Fue una admisión que mezclaba envidia y necesidad. Ella no dijo que la idea original había sido suya, dijo que la oportunidad era para ella tanto como para mí y que, como ella no la consiguió, la tomó de otra manera. A partir de ahí la dinámica se tornó de ataque y defensa. Yo buscaba pruebas y ella buscaba testimonios que desarmaran mi argumento, ¿ves? Te pones paranoica. Contaste cosas al grupo que no pasaron. Estás rompiendo cosas por envidia.
Su gaslighting funcionó porque tenía paciencia para repetir la narrativa hasta que otros la repitieran. Empezó a decir en voz alta lo que quería que los demás creyeran, que yo había sobrevalorado mis logros, que yo retenía la verdad para manipular. La presión externa aumentó. Antiguos clientes me llamaron con dudas, colegas dejaron de responder a mis mensajes. Incluso mi familia, que probó no tomar partido, me pidió que resolviera sin escándalos porque todo esto estaba afectando a mucha gente. Comencé a sentir que la verdad era un lujo y que la versión que quedara en el aire sería la que ganara la simpatía. El punto de quiebre fue una publicación anónima en redes, una captura donde supuestamente aparecían mensajes míos despectivos hacia un cliente. La captura era convincente, colores, tipografías, hasta una firma que sugería mi autoría. Fue la bomba. Mis mensajes se llenaron de reproches, y mi teléfono no dejaba de vibrar. Nuria, en público, escribió, a veces no vemos nuestras fallas hasta que nos las muestran. Ojalá esto ayude a reflexionar. Su mensaje fue leído como empatía, no como puñalada. Sus amigos comentaron, valiente por decirlo. Yo intenté explicar que la captura era falsificada. Nadie quería entrar al barro. Fue entonces cuando decidí dejar de pelear sola. Había estado intentando resolverlo con pruebas técnicas, con correos y con confrontaciones directas, pero la manipulación y la capacidad de Nuria de parecer conciliadora me estaban ahogando. Le pedí a Renata que me acompañara a hablar con algunas personas clave y a compartir el contexto. Renata, que siempre había sido mi ancla emocional, me dijo, no voy a dejar que ella te quite la verdad. Pero lo haremos con cuidado. Si la gente se enoja, venceremos porque tenemos pruebas. Y ahí surgió el giro que recontextualizó todo aún más. Al revisar conversaciones con Rodrigo, descubrimos que él había ido mucho más allá de ser un simple receptor de confidencias. Rodrigo no tenía intención de dejar la verdad en manos de sentimientos, él estaba beneficiándose. Había movido clientes, posicionado propuestas y, lo que era peor, se había aliado con otras agencias para sacar ventaja. Nuria había sido su canal en nuestro círculo. Ellos hicieron la jugada perfecta, Rodrigo ofrecía la posibilidad de trabajo a cambio de empujar la narrativa que necesitaba. Nuria, en su resentimiento, aceptó ser el martillo. Cuando confrontamos a Rodrigo en persona, su primera reacción fue negar todo. No tengo idea de qué estás hablando, dijo con esa sonrisa profesional que sirve a quienes mienten con la confianza de un traje caro. Pero había rastros, facturas con desvíos, correos con instrucciones, y sobre todo, la facilidad con la que Rodrigo había tejido la versión pública. Él no inventó el resentimiento de Nuria, pero lo explotó. Ella no fue solo la autora, fue la herramienta convenientemente emocional para ejecutar un plan que beneficiaba a alguien con poder y contactos. Esto cambió mi estrategia. Ya no solo se trataba de demostrar que yo no había manipulado la factura, se trataba de desenmascarar una red de intereses que había usado la envidia de mi amiga para silenciarme. Lo que había empezado como un conflicto entre dos amigas se convirtió en un problema estructural, la manera en que redes profesionales permiten que pequeñas rencillas se conviertan en caídas públicas. La venganza que elegí fue doble, pública y calculada. No me sentí bien celebrando la ruina de nadie, pero entendí que permitir que esto quedara impune sería abrir la puerta a que lo hicieran con otros. Primero, reuní toda la evidencia y la entregué a la persona indicada fuera de nuestro círculo, una periodista con la que un amigo tenía contacto, alguien que no se dejaría impresionar por la simpatía ni por la capacidad de convencer del director. Le mostré las conversaciones, los metadatos, y la cadena de pagos extraña. Le mostré también cómo Nuria había repetido una narrativa hasta convertirla en verdad para la mayoría. La periodista no publicó nada de inmediato. Hizo preguntas, verificó, habló con algunos clientes y, sobre todo, rastreó la secuencia de los pagos y las instrucciones. Mientras ella trabajaba, yo empecé a reconstruir la verdad con paciencia, llamar a antiguos clientes directamente, explicarles el contexto, mostrarles los archivos originales. Algunos me creyeron, otros no. Pero la gota que rebalsó el vaso fue un audio que Nuria, en un momento de soberbia, había enviado a un grupo privado en el que celebraba la jugada. No era la confesión perfecta, pero mostraba que sabía lo que estaba haciendo.
Esa fue la pieza que la periodista necesitaba para confirmar que no se trataba solo de un malentendido. Cuando la historia salió a la luz, las reacciones fueron violentas. La agencia que había beneficiado a Rodrigo recibió inspecciones. Un par de clientes exigieron reembolsos. Rodrigo tuvo primero que explicar, luego callar. Su carrera se quebró porque los hechos eran demasiado claros cuando se veían juntos, el patrón de manipulación, las transferencias, las conversaciones. Nuria fue la que pagó el precio más inmediato. Para muchos fue la villana del relato, la amiga que traicionó por envidia. Sus amigos la abandonaron en mensajes directos, su familia la miró con distancia, y su vida social se resquebrajó. No fue una caída instantánea como en las películas. Fue una erosión lenta, puertas que se cerraron, proyectos que se le negaron, llamadas no respondidas. La vi caminar por la ciudad con esa misma sonrisa que antes me tranquilizaba y ahora solo evidenciaba una fragilidad. Cuando nos encontramos por casualidad, su mirada me pidió algo que no supe darle, compasión. No era así, Lucy. Me explotaron, me convencieron, dijo en voz baja. Lo supe, respondí. Lo supe desde el principio. Hubo días en que deseé que el castigo fuera más cruel. Otros en los que sentí que había sido injusta. Verla luchar por las migajas que le quedaban de una reputación destrozada me recordó que la venganza tiene un gusto amargo cuando ves al otro caer. No porque no la mereciera, sino porque la ruina ajena no devuelve lo que se perdió. Nuria trató de explicarse en varias entrevistas pequeñas, en mensajes que enviaba a quien todavía la escuchara. Dijo cosas que sonaban a mea culpa y otras que sonaban a justificativo. Sí, me equivoqué, pero no fui la única. Esa frase, que parecía buscar complicidad, nos devolvía al nudo, había sido traición motivada por la envidia, pero esa envidia no apareció sola, fue avivada por interesados. El golpe final a su credibilidad vino cuando un par de colaboradores, que inicialmente la habían defendido, decidieron contar su versión, que ella había presionado para que se firmaran documentos sin las autorizaciones necesarias, que había amenazado con exponer fallas si no se le daba peso. Esas declaraciones no la absolvían, la consolidaban como parte activa del daño. Mi venganza no fue solo exponerla, fue recuperar mi nombre y mi proyecto. Empecé a aceptar proyectos menores, a ser transparente con cada cliente, a abrir mis procesos al escrutinio. Construí una red de confianza que no dependía de una sola persona. Y cuando empecé a crecer otra vez, no me sentí victoriosa por el sufrimiento de Nuria, me sentí aliviada de haber recuperado algo mío. A la larga, las consecuencias fueron reales, Rodrigo perdió influencia y tuvo que rehacer su carrera, varios clientes reestructuraron sus equipos, Nuria tuvo que enfrentar terapia, la mirada de su familia y la soledad que trae ser el epicentro de un escándalo. Ella no supo manejar las consecuencias porque no tuvo herramientas para afrontar su culpa y para reparar. Intentó justificarse hasta donde le fue posible y luego solo atajó la caída con silencios y excusas. Hubo momentos de confrontación finales que fueron más íntimos que públicos. Un día, cuando ya la tormenta mediática había cesado lo suficiente para que pudiéramos hablarnos sin cámaras, nos encontramos en un café que solíamos frecuentar. Ella llegó con la ropa de siempre, con el gesto cansado. ¿Qué esperabas, Lucy?, me preguntó. Que dijeras la verdad desde el principio, respondí. Que cuando te equivoques, lo digas. Que me amarres a la verdad y no a los intereses. ¿Y creerías eso ahora?, preguntó. No sé si te creo del todo. Pero entiendo que hiciste lo que pensaste que te salvaría. ¿Y a mí quién me salva?, dijo con voz pequeña. No sé, contesté. Pero no quiero verte maleada por el mundo que modelaste. No quiero ser la otra culpable de tu caída. Se quedó callada. La ciudad seguía su ritmo afuera, la gente iba y venía, indiferente como siempre. Fue un encuentro de dos heridas que ya nunca cerrarían igual. Actualización, con el tiempo, varias personas que se habían alineado con Nuria volvieron a hablar conmigo. Algunos pidieron disculpas y otros simplemente se alejaron. La vida profesional volvió a su curso, la gente aprendió la lección de que no todo lo que brilla es oro. Nuria empezó terapia y,
de forma sorprendente, un par de años después la vi en un curso de reinserción profesional, enseñando sobre ética en proyectos creativos. No sé si su trabajo de reparación fue suficiente para quienes sufrió ni si la culpa la acompaña. Sé que ella, al final, no supo manejar las consecuencias que ella misma provocó, se refugió en justificativos hasta que no tuvo dónde hacerlo. Reflexión final, la traición por envidia es un veneno que se alimenta de la necesidad de ser vista. La venganza puede reparar reputaciones y mostrar redes de manipulación, pero no devuelve la inocencia perdida. Aprendí que confiar es un acto valiente y que protegerse también lo es, aprendí a poner límites y a no confundir la cercanía con inmunidad. No busco que sufra eternamente, solo quiero que se entienda la responsabilidad de sus actos y que yo, por mi parte, nunca más entregue mi verdad en bandeja a quien no la respete.